el elemento de verdad de la justicia, de la reparación, aunque voy a hablar fundamentalmente de España, vino, como decía, de Argentina y de Chile, donde tuve el honor, el placer de poder estar con las abuelas de la Plaza de Mayo, con las madres de la Plaza de Mayo en la Universidad Nacional y en Chile también, en Santiago de Chile, con la profesora, con los profesores de la universidad, haciendo acompañamiento o aprendiendo a hacer acompañamientos a procesos de recuperación, de reconstrucción del tejido social una vez que ocurre una dictadura. Claro, la cuestión estaba en que cuando uno trabaja afuera, lo que tiene que ver también, o esa es la mirada que nosotros hicimos, bueno, pues a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, tenía situaciones o tenemos situaciones muy similares en la propia España, ¿no? Y nadie había hecho la mirada o no encontrábamos mucho la mirada de esa intervención sobre nuestra realidad, ¿no? eh, en un contexto en el que además había pasado ya más tiempo que lo ocurrido en Chile, en Argentina o en Colombia, y en una situación también muy distinta y muy peculiar, por injusta con las personas y porque no se había abordado la reconstrucción, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de esto y un poquito de cómo hemos intentado garantizar también determinados elementos psicosociales de estos procesos de exhumación de fosas, y cómo hemos intentado también que sean procesos participativos, abiertos, pedagógicos y de reconstrucción de la historia rota, de reconstrucción también de la memoria de las víctimas y de reconstrucción de la figura incluso de la propia víctima. ¿Se entiende hasta aquí, verdad? ¿Me seguís razonablemente? Bueno. Eh, bueno, la cuestión también en todo esto sería preguntarse eh, sobre comparativa de políticas de la memoria, sobre comparativas de política de reconstrucción. Y sinceramente creo que España en esto, bueno, pues dista mucho que desear, ¿no? Hemos tenido un gran agujero, seguimos teniendo un gran agujero. eh, no hay reconfiguración, salvo, aunque hay un par de intentos legislativos de los espacios de la memoria. Ya me gustaría a mí tener un espacio como el de la ESMA actualmente en Argentina, en nuestro país, o espacios como de rechazo de determinada apología, como se hace en Alemania, o procesos de verdad, como se ha hecho en Sudáfrica, en la que se parte del reconocimiento del papel de quién ha sido víctima, quién ha sido verdugo y de conocer qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, España ha estado interviniendo judicialmente con equipos y con procesos de otros sitios, ¿no? Intentando ponerse de ejemplo, ¿no? El caso de Pinochet y en algunos otros ha sido un poco el ejemplo cuando en España, entre otras cosas, hay una ley podría asemejarse perfectamente a la ley de punto final argentino o a otras leyes. Hay una ley que impide que se trabaje o que se trate sobre estos temas. De hecho, el único juez condenado por el franquismo fue precisamente quien intentó investigarlo, quien intentó descubrir qué es lo que estaba ocurriendo con el juez Garzón, ¿no? Nosotros participamos en aquel proceso, ¿no? Por tanto, bueno, pues hemos participado en movimientos de cooperación con otras exhumaciones o con otros procesos de recuperación de la memoria, pero en el proceso en España, bueno, pues como digo, dista bastante que desear. Por ejemplo, también en materia de calles, de monumentos, de lugares, ¿no? Yo me pregunto qué pasaría en Alemania si apareciesen esvásticas o si apareciesen placas en reconocimiento de los torturadores de los que perpetraron todas las violaciones de derechos humanos. Bueno, pues en España lamentablemente todavía permanecen. Hay una legislación que plantea eliminarlas, pero como no hay consecuencias al mantenerlas, todavía queda bastante. Pero sobre todo, y esto aprendimos muchísimo de la historia y de cómo se vive comunitariamente, cómo se vive participativamente toda esta cuestión,
toda esta cuestión de la impunidad y el miedo que se transpone además de generación en generación, bueno, pues el papel entre los represores, entre los agresores y los agredidos y el no recuperar el papel de estas víctimas hasta que en muchos casos, por ejemplo, abrimos estas fosas comunes, las abrimos de manera participativa, de manera pedagógica, ahora veréis también un poco el procedimiento y algunas de las fotos incluso de qué es lo que intentamos hacer para, de hecho, reconstruir ese espacio que nunca deberían de haber perdido las víctimas, ¿no? Bueno, otros elementos paradójicos, en su momento, pues para estudiar la ley, cuando el Congreso abre medidas de recuperaciones, invita nada menos que a la Falange, o cuando se hacen desfiles para desfiles militares en algunos momentos, bueno, pues aparece los republicanos con la División Azul, que no sea de aquí o no lo conozca. Bueno, la División Azul fue la división de voluntarios que envía o que se envía desde España para apoyar al gobierno nazi, a la dictadura nazi, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por cierto, cuando a veces se habla de estos elementos también, en la fosa en la que más dinero ha gastado el Estado español, que es precisamente la de las exhumaciones de la división azul, ¿no? Bueno, historiadores revisionistas, intentos de no condenar la dictadura franquista, hablando de régimen autoritario de derechas, o un movimiento como el de Vox actualmente, que es la ultraderecha, que de alguna manera, bueno, pues habla del franquismo, blanquea lo que ocurre y blanquea lo que está ocurriendo. Bueno, otra de las cosas que también son hitos es que el Estado español está condenado por la ONU por incumplir tratados internacionales en esta materia. A mí esta foto me resulta muy significativa. Creo que ahora sí se ven las fotos, ¿no? Y las transparencias. Sí, bien. Bueno, es un poco cómo están las víctimas del franquismo, ¿no? Se hace arqueología y se hace investigación de Atapuerca y de otros elementos, pero mientras cerca de 30.000 ciudadanos y ciudadanas que lucharon por la democracia y que fueron los antecedentes de la democracia están enterrados en fosas comunes, muchos de ellos sin posibilidad de poder ser desenterrados, ¿no? Y se mira hacia otro lado, ¿no? Y está también de Forges. Por cierto, Forges era historiador y era un magnífico historiador, tiene unos libros en cómic, pero de historia de España magníficos, que expresan muy bien también el debate que hemos tenido, al menos en nuestro país, me consta que también en Argentina y en algunos otros sitios, sobre cuál es el papel que jugaríamos o que jugamos cuando hacemos estas cosas, ¿no? Cuando se dice que el tiempo todo lo cura, sí, menos las injusticias, que en realidad el tiempo lo que hace es agravarlas, ¿no? y agrandarlas. Se nos habla con mucha frecuencia también de que ya se sabe todo de la guerra y ya se ha investigado todo, que era inevitable, que fue la República quien la provocó, que había dos Españas y que en una guerra civil es una guerra incivil y entonces, bueno, pues se generan daños y siempre hay que tratar de superarlos y olvidarlos. Se nos habla de que los dos bandos o los dos elementos en colisión mataron por igual, o que solo hubo represión en los primeros años y luego se paró, que la Iglesia solo se defendió y que había mártires por la causa y que si hubiera ganado la República, por ejemplo, la represión no hubiese sido igual, ¿no? La mayoría de estas cosas son eminentemente falsas y hay datos que lo corroboran, ¿no? Pero sobre todo lo que es absolutamente increíble en este contexto es que haya habido una serie de políticas de la memoria a lo largo del tiempo del lado de la represión franquista y del gobierno franquista y de lo que ahí se hace, y las otras víctimas hayan tratado de ser sometidas al olvido, a la fosa común, a la no recuperación de su memoria, y a que cada vez que se hable de su memoria y se intente recuperar su memoria, se nos hable de que buscamos el enfrentamiento, la confrontación, la apertura a heridas, cuando es justo lo contrario lo que se pretende en todo caso, ¿no?
bueno, por cierto, no es verdad que fuese un régimen autoritario. Y ahora hablaré también dos pinceladas de un personaje que a mí me apasionó cuando entré en esta materia, que además es, por cierto, en algunos sitios también sorprendentemente fundador de la psicología psiquiatría española y después en algunos sitios de Latinoamérica, ¿no? Como el doctor Vallejo Nájera, que era el jefe de los servicios psiquiátricos del gobierno franquista, y que, entre otras cosas, se va con Mengele a Alemania a estudiar cráneos. Le dedicaré luego también algún, probablemente si aparece, y si no, casi me lo sé de memoria, a Muna. Bueno, pues alguna de las cosas que decía Vallejo Nájera sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres volcadas en la política y volcadas, demócratas, republicanas, y cómo había que tratarlas, ¿no? Legitimando, entre otras cosas, el robo de niños. No era en absoluto un régimen autoritario, era un régimen fascista y era un régimen marcado por la Alemania nazi, formado en la Alemania nazi con movimientos muy similares, ¿no? Vallejo habla de eugenesia de la raza hispana, para que lo entendamos. Por cierto, un texto que solo está en la Biblioteca Nacional, y que no es accesible de manera fácil, ¿no? Bueno, algunos otros mitos, como que Franco consigue el desarrollo económico, que solo se recuerda a los muertos republicanos o solo hacemos exhumaciones en esto, que por qué no se hace lo mismo en sitios como Paracuellos o en situaciones similares, o que las fosas hoy las paga el Estado. Bueno, la única fosa que hoy realmente en los últimos años se está viendo algunas ayudas, pero la fosa en la que más dinero se ha gastado, como decía también, era la de la División Azul, que es en territorio ruso, con esa división que va a combatir con el régimen nazi. Bueno, nosotros desde la psicología social lo que tratamos de plantear en todo este proceso es que en realidad no se puede pasar página si no se lee la página, como diría Amnistía Internacional, y que para cerrar heridas primero hay que conocer lo ocurrido. Tiene que haber un proceso de verdad, tiene que haber un proceso de justicia, tiene que haber un proceso de reparación para que no haya esa garantía de repetición, ¿no? Y estos principios, que son los principios básicos de los derechos humanos, los intentamos también enfocar desde nuestra disciplina, desde la propia disciplina de la psicología social, ¿no? Y veremos también algunos de esos procesos. Porque evidentemente no es una cuestión de venganza, de reabrir heridas, sino más bien de cerrar heridas que permanecen en el tiempo precisamente porque no se habían abordado, ¿no? Como es un debate muy psicológico, muy psicosocial, este de abrir o cerrar heridas, bueno, pues es un debate en el que hemos entrado también, incluso, bueno, certificando estudios o recogiendo datos a pie de fosa y recogiendo cuáles son las emociones que sufren o que viven las personas que están ahí, que fundamentalmente es una mezcla entre la alegría y la tristeza. Esto lo aprendimos a hacer también en las exhumaciones en Argentina y en las intervenciones en Chile, pero fundamentalmente de cumplir con esa víctima, cumplir con la persona, cumplir con la memoria de la persona desaparecida, ¿no? Porque, mientras tanto, y esta es otra de las grandes cosas olvidadas en este país, ha habido una memoria que permanece, ¿no? Yo cada vez que hablo de esto de abrir y cerrar heridas, por ejemplo, y ahora lo pondré también, utilizamos el texto de la Iglesia Católica para llevar a los altares a los beatos o a los santos mártires que mueren en este proceso, ¿no? Hay calles, hay monumentos, hay inculpaciones, hay libros, pero no solo eso, sino que en todo caso hay una ley de fosas, la primera ley de fosas, la única ley de fosas que ha tenido el Estado español es la ley de fosas del franquismo, que permite la exhumación gratuita por parte del Estado de todos aquellos que se considerasen víctimas, obviamente solo de un lado, ¿no? Y esto se conoce relativamente poco, ¿no? Eh, es la única ley de fosas que hay, es la única política de memoria que se empezó a hacer, aunque, como digo, luego ha habido dos intentos de leyes para equilibrar y para tratar a las otras víctimas, aunque es un movimiento que sale
desde lo social. Y ahora contaré algo de también esta perspectiva o esta evolución del movimiento de sumaciones, del movimiento participativo de memoria democrática en nuestro país, ¿no? Bueno, por situar también algunas de las cosas, cuando dentro de esas políticas de la memoria se intenta hacer una cosa que tendría que ver con la verdad, se hace una causa general que recoge las víctimas supuestamente causadas por el terror rojo, sí, y que no se llega a publicar simplemente porque no se dan las cifras o no se llega a las cifras que realmente pensaban, ¿no? Hay puestos en la administración, hay homenajes con comitivas, hay días dedicados, hay, como digo, también personas llevadas a los altares sin que nadie hable de que se esté abriendo, se estén abriendo sensibilidades o heridas. O hay también una cascada de historias. Bueno, decía que normalmente nosotros usamos, por ejemplo, este texto para hablar de la cuestión y de la dignificación de las víctimas, ¿no? Esta fue la beatificación de 498 mártires en España y que hablan de una llamada premiante hacia la unidad, la paz, el reconocimiento y el respeto de cada ser humano, al diálogo, a la mano tendida, al perdón y a la reconciliación, contando cuáles eran sus historias de vida y sus historias de represión, ¿no? Bueno, dice Navarro, el caso de España es peor que el del olvido, ¿no? Porque es un caso en el que ha habido una transgiversación sistemática de nuestra realidad, negando la naturaleza del terror, sin que ninguna también institución conservadora haya condenado, ¿no? Bueno, otro de los elementos, y esto también muy psicológico, los que no sois psicólogos, bueno, pero poder explicarlo y que lo entendamos es la transmisión del trauma, ¿no? Es un trauma que no se ha abordado, es una herida que no se ha enfrentado. Nosotros empezamos haciendo todas estas cosas y aprendimos mucho porque la gente, hablabas con ella y te bajaba las persianas, era la intervención sobre el miedo, un miedo que había permanecido durante 40 años, en el que por primera vez hablaban de las cosas que les estaban ocurriendo. Y es increíble que estuviesen 40 años, que mucha gente haya estado callada durante 40 años. ¿No? Hay que pensar en el impacto que esto tiene en sociedades en las que han tenido que quedarse viviendo y en las que han tenido que quedarse viviendo con esta realidad, ¿no? Una situación en la que no se podía hablar y en la que no se podía, de la que no se podía expresar, ¿no? Bueno, voy a saltar algunas de estas cosas que tienen que ver más con las emergencias y vamos a ir, si queréis, directamente, bueno, resiliencia y algunas otras, ¿no? Y vamos a ir directamente a los procesos también de, de exhumación y cómo los hacemos. En realidad es un proceso, una intervención que hemos venido haciendo en correlación o en conexión y después de aprender de elementos como la ECAP en Guatemala o de Fontenebride y el equipo médico forense de Argentina o de los compañeros y compañeras de Chile. Y a partir de ahí hemos generado un cierto consenso sobre la intervención comunitaria en estos procesos, sobre cómo hacerlo y cómo hacerlo de manera parecida, ¿no? De cómo devolver la palabra, cómo volver a escuchar y cómo reconstruir también el tejido que se ha roto a partir de no una guerra, sino una represión posterior, porque no llegó la paz, llegó la represión cuando se alza o cuando gana la propia guerra, la guerra civil, el franquismo, no llega la paz, sino que llega la represión, ¿no? Bueno, dicen las madres, descubriendo paso a paso cómo conversar con tanta gente, cómo sentirnos igualmente tan importantes, cómo sentirnos igual. Siendo duro hablar de esto, lo más importante era vivirlo y cuando es conocido el infierno puedes entonces apreciar mejor el cielo. Cuando lees una página puedes pasarla, pero necesitas primero leer esa página. Esa sería un poco la idea, ¿no? La idea de León Gieco, si queréis, en la canción, ¿no? Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria que despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento, ¿no? O el cuento o la canción de Pedro Guerra. Usamos mucho las canciones. En Psicología sin Fronteras tenemos una línea de educar en otra onda
que es precisamente utilizando la música como instrumento. Esto es una canción muy simbólica dentro del movimiento de, como digo, Pedro Guerra, que es un cantautor. Bueno, podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, pero no son solo huesos ni desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. En el calcio del hueso hay una caudillada historia, desmemoriada historia del horror no solventado. Y por eso hay que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir, porque bueno, queda pendiente el abrazo, la despedida, el beso, la flor, en el lugar de esas cicatrices, ¿no? Vamos a ver también un poco cómo hacemos todo esto. Ya sabemos, y esto es también lo que sabemos desde la psicología social, desde la sociología, desde la intervención social, cualquier conflicto de este tipo lo que hace es romper el tejido social, romper el tejido colectivo, generar miedo, generar un pánico que se va a reproducir, generar el terror, sembrar el terror, que era un poco el objetivo, intimidar a la población, controlarla por el miedo y el terror. Muchas de los asesinatos se cometen en público, se cometen para que sean vistos, se cometen en los caminos para que la gente los pueda ver, y hay una represión que implica no enterrar a las personas olvidando también su vida, ¿no? Tratando de borrarlas del mapa, que es un castigo como muy medieval, pero que se reproduce en todo esto, ¿no? Habrá impactos además directos de esta represión, empeorarán las condiciones de vida, habrá mayor aislamiento, hostigamiento y ruptura del proyecto vital y político. ¿No? Romper, al final el objetivo era romper la identidad individual y social para generar esta crisis, este colapso o esta dictadura del miedo. Y básicamente lo que intentamos hacer es en realidad reconstruir todo esto, ¿no? Recolocarlo en el lugar adecuado, en el lugar que corresponde, ¿no? Ayudar a la persona a recuperarse a sí misma y que reconquiste también su autoestima, su propósito de vida, ¿no? Eh, de alguna manera lo que se trata de instaurar, y aquí se instauró durante mucho tiempo, es un miedo a hablar, miedo a contar, el silencio, la angustia, la propia indiferencia y el bloqueo de la elaboración del duelo, ¿no? Mientras los vencedores usaban y abusaban de su derecho a llorar y honrar a los caídos, los vencidos se vieron obligados a tragar sus lágrimas, su dolor, a renegar de sus ideas, a sentir vergüenza de su anterior ideología y de la propia memoria, ahogar la propia memoria y con ello la posibilidad de elaborar el duelo. Los recuerdos se mantienen vivos o retornan con frecuencia, a modo de huellas, porque van a seguir estando ahí, que desintegran de alguna manera el mundo interior del sujeto y amenazan su vulnerabilidad, lo que eran también con frecuencia molestias de todo tipo, ¿no? Bueno, al final, como decía también, hay procesos desequilibrados en el trabajo con las víctimas en un caso y en el otro. Y entonces lo que nosotros ponemos encima de la mesa, digo, a partir del aprendizaje en Chile, en Colombia, en Argentina, es la necesidad de trabajar todos los elementos simbólicos que acompañan este proceso, ¿no? Simbólicos y participativos. Las conmemoraciones, los monumentos, los espacios de recogida de testimonios simbólicos, la apertura de las fosas como un espacio pedagógico, como un espacio que tiene que mostrarse, en el que tienen que aparecer, en el que invitamos a aparecer y de hecho acompañamos, y esa es parte de nuestra tarea, a alumnos que van a aprender la historia de su país a pie de fosa, a personas mayores que no habían hablado de esto porque se les había dicho que no se podía hablar bajito o mejor no hablar de esto, no fuese que te fuesen a pasar determinadas cosas, bueno, pues que se acerquen, que lo conozcan y que lo vean, que se hagan exposiciones sobre lo que ahí ocurre, que se recojan testimonios, que se recojan fotos y que se recojan las propias historias de vida de la gente que ha estado fusilada y enterrada en esos espacios, ¿no? Y que posteriormente también se haga un proceso de colocar. Huesos salen, se estudian en el laboratorio y después vuelven con un homenaje a las personas
que estaban allí fusiladas, con una reconfiguración, ¿no? Con placas y con algunas otras cosas. Y también con grupos de autoayuda. Fijaros que en muchos casos el proceso es partir de una dimensión más individual, la familia quiere enterrar o conocer qué es lo ocurrido y enterrar a su familiar con otros familiares, y al final me atrevería a decir que en un 95% de las fosas en las que hemos participado deciden enterrarles allá donde estaban, pero dignificando el espacio, generando una placa, un reconocimiento, una recuperación de quiénes eran y qué les pasó, ¿no? Bueno, la idea también de todo esto sería que no se puede afrontar estos procesos mirando hacia otro lado, con procesos de pasar página sin leer la página y sin entrar en algunas cosas, ¿no? Para pasar página, decía, primero hay que leerla, ¿no? Hay que leer esa página de la propia represión. Esto es España. Esta imagen a mí me parece impactante, ¿verdad? Esto no es Auschwitz no son los campos de concentración de Alemania, esto es España y estos son prisioneros republicanos, porque no fue solo las exhumaciones, sino también las propias condiciones de vida, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también todo lo que ocurre en su momento histórico en el que, como decía, el único juez al final condenado por el franquismo es quien intenta investigar el franquismo, que es el propio proceso de bueno, en todo esto también hay una dimensión de que todos los bandos fueron iguales, en absoluto fue así, hubo, claro, una violencia por parte de la República y de determinado espacio, pero nunca fueron iguales. Para que también nos hagamos una idea, las cifras de desapariciones en España triplican las cifras de Videla en Argentina y multiplican por 30 los crímenes de Pinochet, para que entendamos un poco de qué estamos hablando. 1 millón de exiliados, 100.000 presos en trabajos forzados que hicieron desde los pantanos hasta las grandes carreteras, niños robados, y luego hablaré algo, si me da tiempo, también del acompañamiento que estamos haciendo a las víctimas de niños robados, ¿no? Y 30.000 personas sin identificar. Dice Amnistía también en 2 de los informes, ahí tenéis una de las exhumaciones, para poner fin al silencio. Bueno, no hay, ni fueron iguales ni cuantitativa ni cualitativamente, se produce una, pero esto es materia de historia, así que si queréis voy a pasar directamente también a algunos otros elementos. No, ni cuantitativa ni cualitativamente hubo una igualación de bandos, pero además no hubo unas políticas de memoria iguales en ambos casos. Entre otras cosas, porque como digo, después del fin de la guerra, lo que llega es la represión frente a una revolución que genera víctimas y que, por supuesto, genera también determinadas cuestiones. Bueno, pues lo que hay es una violencia sistemática legalizada desde el propio Estado, ¿no? Ahí tenéis algunas frases, ¿no? Salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste, no dudaré en matar a media España si fuera necesario para pacificarla, ¿no? O yo autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción entre nosotros. Si lo hacéis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Por ello, faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de estos sujetos lo callen con un tiro. Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre, de paso también a las mujeres de los rojos que ahora por fin han conocido hombres de verdad. Bueno, había una legitimación por un lado de la violencia y por el otro un intento de frenar elementos revolucionarios que generaban esa violencia, ¿no? Imponer un duro castigo para callar a estos idiotas como hazaña faculto a todos los ciudadanos, es decir, autorizo, permito y protejo a todos los ciudadanos que ejerzan la violencia. En el otro lado, sin embargo, lo que se trataba era de frenar algunos de los impulsos de venganza o de revolución que generaban también violencia, ¿no? Negrín decía, a mí me duele la vida, los españoles sacrificados estiralmente en el otro lado, y a mí me interesa también conservarlos a ellos, ¿no? O aquella petición de paz, piedad y perdón del presidente Aznar. Bueno, esta es la causa general también, para que la podáis conocer, o los cementerios de mártires que están por toda España con esa dignificación
de solo una parte de la memoria de los caídos por Dios y por la patria, o las placas que también aparecen en muchos de los sitios, de estar presentes y de estar esas propias víctimas solo de un lado, ¿no? O la gran fosa común en nuestro país, la fosa común más grande que por fin se está abordando desde las políticas de memoria del Estado, que es el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, por cierto, tiene muchas situaciones muy sangrantes también de elementos o de personas que eran afines a la derecha, que fueron exhumadas y sacadas para llevarlas al Valle de los Caídos sin que estuviesen de acuerdo. Pero aquí tenemos nuestra gran fosa común. Mientras, la otra parte estaba, como decía, abandonada en las cuencas, o con cruces abandonadas en el campo, o con marcas en el terreno de algunas de estas. Estos son fosas reales, estos son espacios reales de memoria de personas fusiladas en ese contrapunto entre una parte de la memoria y la otra. Bueno, unos minutos o un par de minutos también para el amigo Vallejo. Ahí está su foto. Fue el jefe de los servicios psiquiátricos del ejército franquista, es decir, el máximo organizador de la psiquiatría y la psicología en el ejército franquista. Y hablaba de cosas como, o decía cosas como que el enemigo republicano era realmente tan poco respetable como había imaginado, un ser sin ningún sentido moral, embrutecido histórico y universal, que le priva de toda humanidad. Hizo algunas investigaciones, una con mujeres, otra con combatientes de las brigadas internacionales, y trató de demostrar de manera científica, o con un paraguas supuestamente científico, precisamente esto, que los republicanos, los demócratas, eran inferiores y por tanto debían de ser asesinados y debían de ser exterminados por el bien de la propia raza, ¿no? Ese es el psiquismo del fanatismo marxista en alguno de sus estudios, y hablaba cómo la proporción de fanáticos marxistas inferiores mentales y deficientes era muchísimo mayor entre las filas de la democracia y de la república. Incluso habla de descubrir el gen rojo culpable de todo esto, y lo publica, como digo, en un libro que hemos intentado varias veces, con algunas vicisitudes legales complejas, reeditar, como es la eugenesis de la raza hispana, que es, yo creo que bastante claro en todo esto, ¿no? Bueno, esto, como decía, dedicado en parte a Hamuna y demás, ¿no? Aquí es donde habla de las mujeres, ¿no? Ese psiquismo femenino, decía Vallejo, tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal. Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas. Suele observarse que las mujeres lanzadas a la política no lo hacen arrastradas por sus ideas, sino por sus sentimientos, que alcanzan proporciones inmoderadas o incluso patológicas debido a la irritabilidad propia de la personalidad femenina. Bueno, Midecráneos hace este tipo de afirmaciones para legitimar el terror hacia una parte, ¿no? Habla de que además, bueno, son revolucionarios natos, imbéciles sociales, psicópatas, y que por tanto, como digo, deben de poder ser eliminados. Tiene la democracia el inconveniente de que halaga las bajas pasiones y conduce igual estatus al loco, al imbécil, al degenerado y al degenerado, ¿no? Está claro por dónde nos quería encaminar. Bueno, pues él tiene todavía una estatua, una imagen de reconocimiento en el Colegio de Médicos, y está reconocido como uno de los fundadores de la psiquiatría y psicología, como uno de los elementos fundamentales. También, no me da tiempo y alguna vez hablaremos también de él, López Ibor, aunque era un poco más moderado, estaba justo también en esta esencia. Bueno, entre otras, por cierto, también fundamentaba la eugenesia de las madres e hijas. Las madres lactantes solo podían estar una hora con su bebé para que no le transmitiese el gen del marxismo y no degenerase
la raza. Y por ahí vinieron luego también muchas otras de las cosas. El rojo es psíquica y moralmente inferior, peligroso, con complejos psicoafectivos, con factores y elementos negativos. López Ibor también, en cosas como el discurso a los universitarios españoles, hablaba de algunas de estas cosas. Pero voy a dar un cierto salto hacia, decía, las exhumaciones en las fosas o hacia el movimiento de fosas, también para luego dejar que por supuesto, participéis y veáis. Bueno, aquí hubo 3 momentos, esto es justo al final del régimen franquista, el inicio de la democracia, la gente en realidad se tira al monte, literalmente, casi con las manos, intenta exhumar los cuerpos de los familiares que sabían que estaban ahí, ¿no? Y estos son exhumaciones hechas a pico y pala en los campos y sin ningún rigor científico, bueno, pues porque la gente quería recuperar aquellos familiares que sabía que estaban ahí. Yo aprendí mucho de la historia de este país porque después llegó el golpe, el fallido, un golpe de Estado de Tejero en el 81, que igual no fue tan fallido porque paró, entre otras cosas, este movimiento. Se volvió a señalar a la gente que estaba intentando exhumar y luego aparece el resurgir de la memoria, entre otras cosas, con exhumaciones hechas desde los tejidos sociales, desde los movimientos sociales, sin ningún apoyo institucional, el primero en Prearanza del Bierzo, con el surgimiento de la propia ARMH, ¿no? Que fue la primera exhumación que se hace con criterios también científicos o con metodología científica. Ahí tenéis la propia exhumación y Emilio Silva, que es un poco, y Santiago Macías, que fueron los 2 creadores de la ARMH. El mapa de fosas en nuestro país. Bien, de todo esto lo que nosotros intentamos hacer, y ahí tenéis el texto y lo tenéis accesible también, es un proceso psicosocial de acompañamiento en estos procesos de exhumación, ¿no? Y vamos a intentar contar algunas de estas cosas. Bueno, para empezar, nosotros lo hacemos desde la implicación personal, compartiendo las condiciones de vida de los equipos que están haciendo la intervención. Lo hacemos también desde la perspectiva de que el centro es el familiar e intentando crear o construir vínculos desde la cercanía, la sensibilidad, el compromiso y la posibilidad de hablar, desde la aceptación de lo que plantean. Ha habido mucho debate también en esta materia. Por ejemplo, en muchas de nuestras intervenciones finalmente también aparece la iglesia y también aparece un cura que hace un repositorio y entonces se mezcla bueno, pues un himno a la República o una despedida laica con una despedida religiosa. Es lo que las familias eligen y lo que las familias de alguna manera deciden hacer. Desde esa aceptación, desde esa también reflexión de cuál es el sentido de lo que estamos haciendo y desde el intento de movilizar todo el apoyo social disponible en el entorno, ¿no? Escuchar y atender, hacer que su proceso esté en el centro. No forzamos a hablar, pero sí generamos la posibilidad. Se pone un set al lado de la propia sumación en el que se recogen testimonios. Y después hemos seguido con un programa de, llamamos donantes de memoria, que es de recogida de testimonios de historias de vida, no solo ya en exhumaciones, sino en todos los espacios, ¿no? Bueno, si queréis, desde esa filosofía quizás tan políticamente incorrecta, pero que a mí me parece tan psicológica como aquello que decía el Che Guevara, ¿no? De sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo, si queréis, sin fronteras. Bueno, la idea es acompañar a las familias y sus asociaciones en esa búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Esto es hace unos años, en esa simbología también entre Argentina y España, cuando empezamos a hacer estas exhumaciones y que yo creo que expresa bien también en foto lo que significa esto, ¿no? Acompañar a las víctimas, ¿no? Ahora nos han crecido la barba y nos han salido las canas, pero seguimos en estos procesos, ¿no? Bueno, como decía, estamos empotrados en los equipos, como cualquiera de los miembros que están en ellos. No son equipos profesionales, son equipos que trabajan puntualmente, fundamentalmente en verano, en Semana Santa, cuando realmente podemos. Nos comprometemos también a hacer informes y por eso nosotros medimos también las consecuencias psicosociales de lo que ahí está ocurriendo mediante entrevista sistemática a los familiares para, entre otras cosas, constatar en nuestra parte del informe que se están cerrando heridas. Y como decía, también trabajamos con las comunidades. Acercamos a los niños, acercamos a las personas mayores,
a la exhumación, a la fosa, que es un espacio abierto, comunicativo, de reconstrucción de la historia perdida y del espacio perdido. Llegamos a un determinado sitio, se hace una cata, esto es una de las catas, este es Paco Echeverría, esta es Susana también, que por cierto venía de Guatemala, y establecemos de alguna manera ese contacto inicial con las familias desde no prejuzgar y hacer algunas otras cosas. Nos presentamos lo que vamos a hacer, aseguramos la confidencialidad, no hay más, no es una cuestión de hacer un test psicológico ni pruebas psicológicas, sino de generar una charla en la que es verdad, sí, recogemos datos y los vamos a firmar en informe para contar qué es lo que está ocurriendo. Lo hacemos antes, durante y después, y lo hacemos también acompañando a los equipos. No es lo mismo exhumar en antropología cuerpos de Atapuerca o de la Roma o de los celtíberos que cuerpos que van a tener una evidencia de violencia en las cosas que aparecen. Bueno, en las tareas pre intentamos comprender el contexto histórico y la situación en la que se encuentra. Intentamos también acercarnos previamente a escuelas, con paneles informativos a los propios municipios, vincular también los procesos globales a los locales, generar espacios comunes y también explorar la posibilidad de que la fosa pueda salir mal, porque en un gran porcentaje los huesos no aparecen, se han disuelto o no están, ¿no? Hacemos también la genealogía de las propias familias, dónde estaba situada la víctima y qué relación tenía con el resto. Y empiezan a hacerse esas catas, ahí tenéis las palas, analizando de alguna manera el terreno para ver qué es lo que se encuentra. Siempre, como digo, con las propias familias a pie de fosa en procesos abiertos, viendo el proceso y participando del mismo. En muchos casos que la fosa es fallida también, lo que se hace es que los familiares siguen participando del proceso y a veces cuando no se identifican esos cuerpos, porque no es fácil identificarlos desde el punto de vista técnico, yo he aprendido mucho de sumaciones en todo esto y de antropología, pues luego se sustituye la inhumación por parte de ellos. Bueno, comienzan los trabajos, cargas emotivas y simbólicas, mucho tiempo esperando y es importante en todo caso garantizar la información de lo que va a ocurrir y, como decía también, garantizar que sea un proceso totalmente abierto. Esto es un proceso de cata, en una fosa que por cierto no encontramos, en la que la pala va moviendo el terreno y el antropólogo está situado intentando ver dónde ha habido ese movimiento de tierras que indique que hay una inhumación. Es un proceso largo, es un proceso lleno de inquietud, de nervios, de incertidumbres, en el que la clave está dentro del acompañamiento en la información y el conocer también los obstáculos y las dificultades. Ahí tenéis un primer plano, ¿no? Cuando hay las primeras evidencias, conocer que otras cosas van a pasar y también ajustar expectativas y creencias. Aquí empieza a delimitarse el terreno, a delimitarse que hay algo que va a aparecer. Nosotros también trabajamos con una metodología en la que los propios familiares participan, colaboran, los voluntarios, los familiares o otros familiares en los propios procesos, por ejemplo, para excavar y, por ejemplo, también para limpiar, ¿no? Aquí tenemos una suela que empieza a aparecer, ¿no? Nosotros estamos junto al pie de la fosa, con presencia, con disponibilidad para recibir a los familiares, a la comunidad y al equipo si necesita parar o necesita contar qué es lo que está ocurriendo, porque a veces hay sobrecargas. Ahí se guardan fotos, se guardan imágenes, se hace un set y se recogen entrevistas. Y si en algún momento vemos que alguno de los testimonios es especialmente valorable, bueno, pues hablamos con el jefe de la excavación y paramos la excavación para que ese testimonio sea escuchado por los arqueólogos que están trabajando, escuchado por el resto de familiares. Se organizan también visitas a las exhumaciones de manera directa y, por supuesto, se analizan también rumores o reacciones que se van a producir. Por ejemplo, anticipar escenarios como qué va a pasar si no se encuentra a mi familiar o si no se le puede identificar, cómo vamos a despedirnos de él, ¿no? También, como decía, con atención a los intervinientes, que a veces no es fácil porque están en unas condiciones en un pueblo perdido, durmiendo en el suelo, con muchos problemas de espalda también y muchos problemas también emocionales de ver determinadas cosas. Incluso también a prever
las acciones futuras. Bueno, estos son exhumaciones en España, algunas de las fotos. Luego contaré también cómo terminamos el día, voy terminando de todas maneras, pero cómo terminamos el día y cómo cerramos estos procesos. Esta en realidad es una familiar trabajando en la fosa de la Andaya. Bueno, si lo veis más o menos tenéis, están identificados los cráneos, están identificadas y hay evidentes signos de violencia también, ¿no? Esto es un fémur fraccionado y hay también elementos personales, unas zapatillas. Como decía, hay elementos claros de la violencia, no se puede negar la propia violencia, ¿no? Aquí tenemos el tiro de gracia, ¿no? Ahí está la cal que llena los propios cuerpos y la propia imagen. Esta fosa es una fosa en Burgos que utilizamos también en algunas de los procesos luego de sensibilización. Y luego están los rostros de las familias, que tienen un sitio donde sentarse y donde conversar, donde hablar entre ellas y con nosotros, y a veces parando la exhumación para que sean escuchadas, ¿no? Para aquello que no habían podido contar. Es increíble porque muchas de estas personas llevaban 40 años sin haber podido contar lo que les había ocurrido y lo que estaba ocurriendo y qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Bueno, hemos hecho también una exposición de rostros de estos familiares, mirando, viendo y observando, ¿no? Y tenéis algunos de ellos, ¿no? En cómo están observando lo que está ocurriendo. O algunos de nuestros compañeros también hablando con ellos. Esto es Galicia, por ejemplo, Aspontes, que es una de las fosas en las que también se hacen a veces en los cementerios, por cierto, en las puertas de los cementerios, porque el castigo significaba que se les pisase, ¿no? Que se pisase las exhumaciones. Bueno, trabajamos también especialmente en situaciones en las que la exhumación pueda ser fallida, no se han encontrado los huesos porque se han removido, hay conflictos intrafamiliares, quién decide exhumar, quién no decide exhumar, hay conflictos también a veces en la financiación, como decía, si luego la despedida se hace con religión o sin religión, si se traiciona a las víctimas, si se trae a un religioso, cómo gestionamos estos conflictos y a lo simbólico en las propias exhumaciones, ¿no? Esta, por ejemplo, es una mujer que creía que la fosa estaba en un determinado sitio, es una de las exhumaciones fallidas y resulta que no estaba allí. Habían cambiado la configuración y fue imposible encontrar la fosa, ¿no? Solo se encontró en otro de los casos, en otro de los ejemplos, pues eso, unas zapatillas. Unas albergas, no había huesos porque se habían ido, ¿no? Y por tanto no se podía hacer una identificación, ¿no? El manejo de también los signos de violencia claros, ahí los podemos encontrar, cómo se tipifican también los sitios donde hay orificios de bala o elementos particulares y cómo se dibujan, ¿no? Y entonces, igual que los arqueólogos o los antropólogos hacen estos dibujos de los cadáveres encontrados, de en qué situación estaban, de cuál es la causa de la muerte, nosotros hacemos también un informe psicológico, psicosocial, de cómo se ha manejado lo simbólico y cuáles han sido las emociones que se han manejado en este contexto. Bueno, ahí tenéis un poco los propios esquemas que acompañan cada una de las exhumaciones en los informes periciales que se hacen en la recuperación de huesos. Otro elemento fundamental también el trabajo con los niños, ¿no? Nosotros no sustituimos a las familias, pero sí que generamos un espacio para que los niños puedan dibujar y puedan escribir cartas a la persona que se ha perdido, a la persona que se ha ido y puedan participar. Ahí tenemos una niña con un georradar. Los georradares no sirven para mucho o para todo lo que a veces se piensa en el encontrar las fosas, pero ahí tenéis a una niña manejando un georradar o a pie de fosa viendo qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto también el acompañamiento con los medios de comunicación, contando, permitiendo que las personas cuenten qué es lo que les está pasando, ¿no? El encuentro de objetos personales, anillo, y también la preocupación de dejar la fosa sin cubrir y lo que eso supone para las personas. Y el último proceso también es cómo cubrir, cómo cerrar el día y al final del día se permite que se protocoliza que cualquier persona pueda relatar un poema, pueda cantar una canción, pueda decir cómo se ha sentido, pueda también dejar una flor en el lugar en el que se ha producido la exhumación, mientras que los trabajos van a seguir, cómo pueda expresar
sus emociones, que tengan ese espacio, ese tiempo para la expresión emocional, para el cierre progresivo de las cosas que están pasando. Porque un momento muy excepcional también es cuando se retiran los huesos del terreno. Y ese es el cierre que hacemos, ¿no? Lo hacemos con la recopilación de historias de vida, lo hacemos con esa expresión de emociones, discursos, recuerdos, fotos, flores que se arrojan a la fosa que ya está vacía, y explicar también que el proceso va a durar un año hasta que se pueda reconstruir desde ese primer cierre, con las fotos, las flores y las palabras, con el beso de despedida, el beso que no se pudo dar, ¿no? al cráneo, con las flores en ese momento por la propia divinidad, según se van retirando los huesos, o con la bandera y las propias flores una vez que la fosa se ha cerrado, ¿no? Una flor por cada una de las personas, o una explicación, este es Paco Echeverría, de qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Somos tremendamente pedagógicos, para nosotros son espacios de explicación. También los psicólogos en muchos momentos explicamos. Tenemos todo el colectivo de estos Burgos, Landaya, explicando qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, y acercándose a la propia sumación, las flores, que es otro de los elementos simbólicos. Y bueno, luego el cierre, desde la vinculación de los familiares, de anticipación de la inhumación, estos son los otros fenómenos participativos, las fotos de las personas represaliadas puestas en el centro del pueblo, y la entrega de restos cuando se procede a inhumarlos posteriormente, o las placas y homenajes. Y también el acompañamiento a los equipos de inhumación, que van a sufrir algunas cosas diferentes. Esta es una de nuestras psicólogas, Mar, acompañando al propio equipo, ¿no? Y a los curiosos, a la historia local. Bueno, voy a terminar para, como digo, dejar también que por supuesto intervengáis, bueno, también con eso, encuentros con otros colectivos, explicaciones a pie de fosa de qué es lo que está ocurriendo, a veces con momentos muy rudimentarios, explicar el pueblo, la represión en ese sitio, y la recopilación de imágenes, o las imágenes de la sumación que se está haciendo con las fotos que nos han traído los familiares. A veces no se consigue rescatar los restos, pero sí los nombres. Esto es con escolares, por ejemplo, en una fosa en Puebla de Cazalla, en Sevilla, explicándoles quiénes eran los que estaban ahí, o esto es con un equipo, con miembros jubilados, también acercándoles a la propia sumación con Paqui Maqueda, y las fotos de los propios familiares a pie de fosa, las fotos de lo que tienen y lo que les queda, en ese contraste entre la foto y la fosa, ¿no? Bueno, esto también ha llevado a escribir bastantes textos sobre esto, no me voy a parar, en textos de microhistoria de algunas de todas estas pequeñas innovaciones. Termino también con esta, es la última sumación en la que estuvimos, en Madrid, que ha sido la primera sumación que se hace en nuestra comunidad autónoma, al margen del Valle de los Caídos, con métodos científicos. Esto es Colmenar. Aquí estaban enterrados, en el pasillo del cementerio, precisamente para ser pisados de manera formal. Esto fue este verano, y esto fue este proceso a pie de fosa, en ese pasillo y en las afueras del cementerio, en Colmenar Viejo. Y esa es la placa que al final ha quedado hasta que se pueda analizar. Estos fueron los familiares con las fotos y las propias historias de vida, ¿no? Algunas espectaculares. Esta era la situación de la propia fosa. Bueno, hacemos esta recogida de testimonios y hacemos esa recogida también de lo que impacta en las familias, para ponerlo en los informes, y para que también pues se sepa y no se hable de oídas sobre la apertura o cierre de heridas, y sobre los impactos emocionales que aquí se producen. Ahí tenéis, esto está publicado, o sea que se puede conocer. Hacemos también acompañamiento a niños robados. En España hubo niños robados, hubo robo de niños, y estamos haciendo procesos grupales de acompañamiento a los propios familiares, y también de conocimiento de este tráfico de bebés. Esta es una de las mujeres, Mar, la que sigue buscando a su hermana robada, ¿no? Y es una idea que se ha contado muy poco. Trabajamos con documentales, trabajamos también en oficina de atención a las víctimas del franquismo, y trabajamos con una metodología de
describe una carta a alguien, a un represaliado. Es las que llamamos cartas contra el olvido, es la idea de empatizar, ¿no? ¿Qué hubieses o qué te hubiese gustado que te pasase a ti si tuvieses una víctima? Eso ha llevado también a algunas otras cosas, como la propia, esta es una exposición que hemos manejado, a la recogida de testimonios en donantes, en el programa que llamamos de donantes de memoria, con personas contando su historia de vida, o con la participación en la última película que os recomiendo, también de las cartas perdidas y del libro de cartas reales que hemos dramatizado también para que se puedan contar. Por supuesto, también en el propio movimiento de reivindicación de verdad, justicia y reparación. Esto es la Puerta del Sol en lo que se hace. Ayudar a la gente que ha tenido que estar callada toda la vida porque no fueron sumisos, sino que intentaron cambiar las cosas. No pueden estar enterrados en las cunetas como perros sin nombres, que sería un poco el motivo, el leitmotiv de esto. Bueno, yo, si me dejáis, sigo, pero yo paro si queréis y hacemos o preguntas y comentarios. No he entrado en el tema de acompañante a defensores porque me parecía suficientemente rico esto y, de hecho, aunque lo cuente deprisa, creo que tiene su injundia y me parecía mejor entrar más en profundidad, ¿no? Pero, por supuesto, preguntarnos, decirnos, comentemos a vuestra disposición. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que procesos cargados de emociones, creo que la estamos viviendo cada uno tras el Zoom también, ¿no? Bueno, pues abrimos el espacio pues para reflexiones, para preguntas, ¿no? O sea, yo creo que es fácil, podemos ir abriendo la persona que quiera compartir, ¿no? Algo, pues puede levantar la mano del Zoom y abrir el micro, ¿no? Pues para hacerlo en abierto. Buenas tardes. Hola. Hola, yo soy Chelo Zambrana y la verdad que me ha impactado. No sé si la metodología de intervención o todo lo que he visto. Como yo, no es por nada, pero en Canarias no lo vivimos tan fuerte como como lo vivieron ustedes en la península. Y, y la verdad que para mí ha sido muy impactante. Las fotografías y demás. En cuanto al método de intervención, me ha parecido excepcional. También soy psicóloga y me ha encantado el que hayas atendido a todos los grupos que tenemos en este entramado, en lo que está ocurriendo en todo este proceso, desde los niños y las niñas, los jóvenes, eh, los mayores, los propios que están allí de tu equipo, ¿no, José? Me ha gustado mucho ver una metodología tan completa y luego, por otro lado, una metodología que va muchísimo más allá, ¿no? Que no te quedas solo con el intervenir en el aquí y en la ahora, sino esto hay que sensibilizar, porque realmente pienso que no podemos perder el conocer y el saber lo que hemos sido para, como decía mi abuela, que los errores del pasado no se vuelvan a cometer y la importancia que tiene para esta gente es el volver a reencontrarse con su familia. La verdad que me ha gustado mucho la metodología expuesta. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ti. Allí hicimos alguna cosa en Araucas y En algunas de Arucas. las Araucas. Algunas fueron un poco porque eran tirados a barranco. Eran tirados a barranco. Era una sumación muy compleja porque había que descender y entonces había también muchas incertidumbres, ¿no? Y fue un proceso especialmente complejo. Es verdad que hay muchas menos, pero es verdad que fue un proceso muy complejo. Muchas gracias. Bueno, veo la mano levantada de Elizabeth. Si quieres, puedes abrir el micro. Hola, gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo soy de México y es que llego unos minutitos tarde, no me alcancé a presentar. Y bueno, sí se me hace también muy interesante el acompañamiento. No sé si en México tengan planeado hacer algo, saben, pues la temática que tenemos aquí sobre el narco y los grupos de madres también que están buscando a sus familiares desaparecidos.
tal vez también el contexto por lo que históricamente tenemos de relación con la muerte, sí es algo que practicamos pues todos los días, la celebramos, pero por supuesto cuando es con un tema así de desaparecidos, de fosas clandestinas, pues sí hay un trauma. Eso, bueno, no soy psicóloga, pero sí sé que genera un trauma y pues por estas muertes que no sabes si tu familia regresa o no y después lo encuentran, o si es que no, o a veces no lo encuentran, o solo hay indicios de que algo le sucedió porque se encuentran solamente las ropas o las credenciales. Entonces, aquí la verdad desconozco si se está haciendo algún acompañamiento psicológico porque pues sí son muertes muy, muy violentas. Pero bueno, tenemos, por el otro lado, pues esta relación que tenemos con la muerte, pues no sé si eso ayuda a tener pues la resignación sobre la desaparición de las personas. Entonces, pues eso es como algo que quisiera poner ahí o si van a hacer algo acá en México también con su programa. Bueno, pues ojalá. En México hay una organización de Psicología Sin Fronteras muy pequeñita con la que hemos colaborado en los terremotos, ¿no? Y en las víctimas de la catástrofe natural, a la hora de hacer procesos de acompañamiento y de formación de equipos. Pero no hemos tenido oportunidad de trabajar con desaparecidos. Es verdad que los desaparecidos tienen una situación de trauma excepcional, incluso aunque uno tenga costumbre de trabajar con la muerte y de relacionarse con la muerte, es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay indicios, pero no hay constatación, no se ha podido leer. En muchos casos hay un intento de borrado, como varias muertes, ¿no? La muerte física, pero luego la muerte social, ¿no? La muerte del recuerdo, la muerte de no poder hablar de ellos, ¿no? Es como una tortura que va acumulándose, como una situación que va acumulándose. Ojalá, somos pequeñitos, pero ojalá podamos, bueno, establecer, sí hemos establecido redes de cómo enfrentarlo o cómo confrontarlo con una metodología compartida, como decía él. Nosotros el proceso de acompañamiento lo hemos construido con gente de Guatemala, de México, de Argentina, de Chile, y todos coincidimos en la metodología, aunque transversalmente, aunque culturalmente haya diferencias a la hora, por ejemplo, de enfrentar la muerte y en los distintos procesos, sí que hemos establecido una metodología común, ¿no? Ojalá fuésemos capaces de llegar a más sitios y de establecer estos procesos que son procesos curadores, ¿no? Y que son procesos que cierran heridas y que, como decía también Chelo antes, son, pues, lo que permiten es que no se reproduzcan estas situaciones, ¿no? La muerte por desaparecido o el desaparecido es un duelo y es un trauma muy especial, ¿no? Y que genera también especiales repercusiones, ¿no? Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o nos animamos. Yo tengo unas cuantas, Guillermo. Yo también. Me ha suscitado muchas reflexiones. Chus, ¿tenías alguna por ahí? Sí, tengo unas cuantas también. Venga, lanzo de momento una, animo también al resto de participantes que si tienen, mira, tenemos aquí a una mano levantada. Venga, vamos a darle voz. Apareces como CGB, no sé tu nombre. Ah, perdón, Carmen, es que me he incorporado un poco tarde. Carmen, No hay sí, problema, Carmen. Venga. perdón. Yo quería preguntar, bueno, súper interesante, me parece súper bonito, muchas gracias. Quería preguntarte por si hay cuando vais a los pueblos a hacer toda esta labor vuestra, si hay una parte del pueblo que está dando la espalda a esta actividad. Quiero decir, si hemos visto, hay imágenes súper bonitas de los familiares, de las personas, me parece fenomenal el tema de conocer la historia, las exposiciones que hacéis, que esa exposición que habéis hecho como una especie de depósito de agua me parece chulísima, pegar ahí los papeles, vamos, que no hace falta tener una sala de exposiciones de la leche, ¿no? Pero habéis visto que hay una parte del pueblo que no quiere mirar, que se queda a la espalda, que no, o sea, esa reacción del otro lado, ¿la habéis visto? Sí, hay contraprogramación, en muchos momentos. Bueno, se hace un acto eclesiástico y demás en plena exhumación, ¿no? Ya. Pero bueno, paseamos por el pueblo y tratamos de sensibilizar, no tenemos nada que ocultar.
intentamos acercar a la gente, empiezan a aparecer curiosos, empiezan a aparecer gente que diga, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Quiénes son estos? ¿Qué está ocurriendo? Y de pronto, ante algo que no se puede negar, porque hay una evidencia de violencia y demás, empieza a generarse una dinámica, pues esto es, y entonces la gente empieza a hablar de cosas que hasta ahora no había hablado, ¿no? Y que había tapado, que había ocultado, ¿no? Y son procesos amables. En realidad nunca hemos tenido una situación, hemos tenido algún conflicto, ¿no? De alguien que te chille o que te diga, ¿no? Pero no como uno puede imaginar que pueda ocurrir, ¿no? Más bien lo que se produce es que la gente rompe el silencio, rompe la barrera del silencio, rompe el miedo y de pronto se acerca, ¿no? Y de hecho, fijaros, siempre lo cubrimos así porque empiezan a aparecer, de cada sumación aparecen 20.000 trabajos más, porque empieza a aparecer alguien que dice, oye, pues yo conocía que en tal sitio, ¿te puede venir conmigo a ver si hacemos una cata y vemos si esto, o pues, te puedo contar mi historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquello que está un poco como taponado empieza a emerger, ¿no? Y en términos generales son procesos súper ricos, a veces no llegamos a cubrirlos con con todo lo que probablemente se merecerían, porque no tenemos manos ni gente que en un momento determinado llegue, ¿no? Claro, otra de las cosas que intentamos, y a veces eso no es nada fácil, es implicar a las instituciones. Para nosotros es fundamental también que aparezca al reconocimiento. Había muchas de las personas que están fusiladas eran cargos políticos, eran alcaldes, eran concejales, ¿no? Que menos que los demócratas también muestren su homenaje, ¿no? Y a veces esto es fácil y a veces no es fácil. Y a veces es fácil que un pueblo te permita hacerlo, hacer un acto de reconocimiento, de contar qué es lo que vas a hacer en un centro cultural, y a veces lo tienes que hacer en la calle, lo tienes que hacer con el pueblo escuchando, ¿no? Pero en términos generales, la reacción es de vamos a contar aquello que no hemos contado, aquello en lo que hemos mirado hacia otro lado, de pronto vamos a enfrentarlo. Y no hemos tenido reacciones significativamente negativas o de enfrentamiento. Qué bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que está rondando seguro por las cabezas y estamos preguntándonos si nos animamos o no? Sentidos libres. Yo, mientras tanto, decía a Guillermo que tengo unas cuantas, la verdad. Me ha parecido muy bonita bueno, en general toda la experiencia y la iniciativa, pero especialmente bonita me ha parecido la iniciativa de Donantes de Memoria. Entiendo que es como que busca además, ¿no? O le da otro lugar a las personas, ¿no? Como introduciendo, ¿no? El enfoque de la participación, ya que estamos en un máster de participación, coloca a personas que hasta ahora han sido víctimas y borradas, ¿no? Del mapa, ¿no? De la memoria, un lugar protagonista, ¿no? Y en relación con esto, que creo que tiene una especial importancia, ¿no? Y en relación a esto quería preguntarte precisamente, ¿qué cambios observáis en las personas que participan en este tipo de iniciativas, ¿no? Desde vuestra perspectiva psicológica, psicosocial, ¿qué observáis, ¿no? Durante vuestra experiencia, en qué se traduce, ¿no? A nivel personal o a nivel colectivo, el trabajo que hacéis. Bueno, primero, en Donantes además lo hacemos con estudiantes, ¿eh? O sea, son los jóvenes estudiantes de audiovisuales y psicólogos los que entrevistan a las personas, ¿no? Y luego lo que se hace es, con el consentimiento, por supuesto, de la grabación, colgar eso en un espacio virtual en el que sea accesible y esa memoria se reconstruya, ¿no? Bueno, es un cambio fundamental porque es recolocar, ¿no? Y es ahora, puedo hablar de mi familiar o puedo hablar de mí mismo y puedo hablar en primera persona de lo que me ha ocurrido, ¿no? Por fin alguien me escucha, por fin alguien me está atendiendo, por fin alguien me está dando la palabra y por fin alguien me está resituando en el papel de lo que soy, ¿no? Y el cambio es, bueno, a veces lo que es difícil de gestionar es que entonces ya empiezan y no paran, o sea, quiere decir que aparece una necesidad de contar, una necesidad de transmitir, una necesidad de compartir. Y a veces con situaciones que a nosotros incluso nos abruman, porque nos están contando cosas que no han contado a su nieto o a su hijo. Por cierto, este es un movimiento muy de nietos, ¿no? Bueno, pues no haberlo contado a nadie, de pronto te lo cuentan a ti, ¿no? Y tienes al lado al familiar directo que le dice, papá, pero estás contando esto, a mí no me lo habías contado nunca, ¿no? Es un fenómeno un poco de contagio, de contar y de resituarse, de sentirse atendido.
Llegamos muy tarde también, hay que decirlo. No hay cada vez hay menos víctimas directas, pero es un espacio de reconstrucción de su espacio, de su dignidad o de su posibilidad de palabra espectacular, ¿no? Lo intentamos, como digo, conectar también con las generaciones jóvenes. No lo he contado, pero también en esto de Cartas contra el Olvido y en Donantes contamos con actores que están teatralizando algunas de estas historias de vida y algunas de estas cartas, y contamos con cantantes que han hecho también canciones sobre algunas de estas cosas y que han estado a pie de fosa, también como elementos de cultura, ¿no? Para nosotros es fundamental y recoger testimonios a pie de fosa es fundamental porque es un espacio en el que se disparan todas estas cuestiones. Otra de las cosas que hemos intentado es esa, la he puesto muy en flash, pero hay una exposición que reproduce una fosa y entonces la llevamos a los pueblos, a las ciudades. La última vez la pusimos en Getafe, en la universidad también. Explicamos a la gente o le hacemos un recorrido por la Sumación como si fuese una fosa real y luego ponemos un set en el que la gente puede contar. El fenómeno es que es espectacular, bien trabajado. También trabajamos mucho en que la gente se ponga en el lugar del otro, ¿no? Y de verdad que es impactante el cómo se transforma, ¿no? Y cómo transforman su forma de ver las cosas. Es como algo así como decir, por fin soy escuchado, ¿no? Por fin puedo contar lo que llevo dentro, ¿no? Por fin puedo expresar lo que llevo dentro. Gracias, Guillermo. Entiendo que es muy liberador, ¿no? A nivel personal. Sí. Luego también colectivo, porque intentamos que no sea un proceso solo personal, sino que al final formen parte de un movimiento, ¿no? Esto no hay que irlo trabajando progresivamente. Al RMH, que es con quien nosotros hemos trabajado fundamentalmente, también con el Foro por la Memoria, que es la gente más del PC y demás, pero siempre se nos decía que era un movimiento como más de los familiares. Bueno, nosotros trabajamos con los familiares, al final los familiares se acaban incorporando al movimiento, porque a veces no se puede identificar el hueso individualmente, ¿no? Pero ese proceso que empieza siendo un deseo individual de enterrarle, de dignificarle y demás, acaba en un proceso colectivo, de memoria colectiva y de movimiento colectivo. Qué Muy bien, interesante. bueno, nos quedamos con conceptos clave, ¿no? De lo individual a lo colectivo, cómo colectivizar la memoria como un proceso de participación, ¿no? También el trabajo emocional dentro de los procesos participativos, ¿no? A través de la participación, cómo se puede elaborar, ¿no? El trauma colectivo, cómo se pueden generar espacios de reconocimiento social, cómo se puede de forma grupal, ¿no? Abordar las vivencias, ¿no? Los malestares y las problemáticas más individuales o familiares. Muchas gracias, Guillermo. Nos encantaría seguir charlando en torno al ámbito comunitario tan necesario también en los tiempos que corren, pero llega la hora de cerrar la tertulia y esperamos que a todas os haya resultado esta propuesta tan interesante, ¿no? Como a nosotras, y que nos llevemos motivación, aprendizaje, inspiración y participación, ¿no? Para el día a día y nuestros proyectos.